Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en el Alegato, el programa que intenta acercar el mundo de la justicia a los ciudadanos en esta hora, que saben ustedes es los jueves a partir de las 10 de la noche, cada 15 días, y los sábados a las 2:30 de la tarde. Bien, pues comenzamos y lo hacemos presentando a nuestros invitados. Andrea Rúa, muy buenas noches, saludos. Hola, buenas noches, Muy buenas Carlos. noches. Don Luis Pérez, muchas gracias, saludos cordiales y muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Y Ángela, muchísimas gracias por venir Gracias otra vez. a ti, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, señores, hoy vamos a hablar de algo que seguramente y desgraciadamente a muchos les afecta y son las incapacidades laborales. Incapacidades laborales. Hay mucha tela que cortar en esta historia. La primera pregunta a la que se me viene a la cabeza es ¿quién puede estar en esa situación? Es decir, ¿quién puede estar pendiente o pudiendo solicitar una incapacidad laboral? Don Luis. Bueno, Carlos, pues hay que tener en cuenta determinados factores a la hora de poder solicitar una incapacidad laboral. En un primer lugar, hay que ver las dolencias que tiene el individuo, el periodo de cotización a la Seguridad Social que ha tenido durante su vida laboral. Y luego, importante también determinar si esas dolencias anulan o disminuyen su capacidad laboral. En función de que la anulen o disminuyan, hablaríamos de diferentes grados de incapacidad permanente. Decimos permanente porque esa incapacidad, lo que antes se conocía como la invalidez, te incapacita, valga la redundancia, de forma permanente para realizar tus labores o cualquier tipo de trabajo. Se diferencia pues de la baja o de la incapacidad temporal, la que se conoce como incapacidad temporal, que son situaciones previas a la permanente y en las cuales tiene que encontrarse el individuo a la hora de solicitar una incapacidad permanente de la que vamos a hablar ahora. Las situaciones en las que tiene que encontrarse sería alta o situación asimilada al alta. El alta es pues estar de alta en un régimen de la Seguridad Social y la situación asimilada, pues por ejemplo, estar de baja o estar en situación de desempleo. Hay que hacer un matiz respecto al tema del desempleo porque puede estarse como demandante de empleo sin percibir el subsidio y eso se considera también situación asimilada al alta. Por tanto, tenemos que ver primero si hubo un periodo de cotización, hay que distinguir aquí también si se trata de una incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad común y en función de eso el periodo será mayor o menor, tendrá o no tendrá carencia. Luego, si hay unas dolencias objetivadas por la sanidad pública, mejor, ya expondrán mis compañeras en qué consiste todo eso más adelante. Y luego, la edad del trabajador también. No olvidemos que a partir de los 65 años no se puede solicitar esta incapacidad. También porque ya entrarías en lo que es la jubilación, ¿de acuerdo? Luego, diferenciarla con la minusvalía. Son cosas diferentes, aunque la gente a veces lo suele entremezclar. Y son parámetros distintos los que utilizan los distintos tribunales de valoración, o el EBI o el EVO, que se llaman así, el equipo de valoración de incapacidades en este caso, para determinar si una persona tiene el grado de minusválido o tiene la incapacidad. La incapacidad, ¿qué es el derecho que te da? Entre otras cosas, te da un derecho a percibir una pensión, entre comillas, vitalicia. Digo entre comillas porque puede ser revisable. Lo que dice todo el mundo, pues me dieron la paga, ¿no? Lo que se conoce así es la pensión que se deriva de la incapacidad. Y la minusvalía lo que te suele dar son beneficios fiscales. No te da una paga propiamente dicha, salvo que carezcas de ingresos y tengas derecho a una pensión no contributiva. A mí se me ocurren muchísimas preguntas en este caso, pero vamos a ver. Incapacidades. Las incapacidades, por ejemplo, son, Luis, como producto del trabajo que realizas o una incapacidad que tienes por una enfermedad que tienes al margen de... Sí, tú tienes que tener una dolencia. Da igual que la dolencia sea por enfermedad trabajo, común o sea por un accidente de trabajo. Esa dolencia es la que puede ser o no incapacitante. Y después hablabas de cotizaciones. Hay diferentes tiempos de cotización, es decir, se exigen diferentes tiempos de cotización. Por ejemplo, imagínate una persona que lleve 4 o 5 años, ¿no? Que tenga 4 o 5 años cotizados a la Seguridad Social, que tenga una enfermedad. ¿Sería un caso concreto? ¿Habría que revisarlo particularmente? ¿Cómo es esto? Claro, salvo que vengan, que se produzcan a consecuencia de un accidente de trabajo, salvo que sea a consecuencia de un accidente de trabajo, hay unos periodos de carencia, como tú bien señalas, que en función de la edad del individuo hay unas fórmulas que vienen en la ley, en virtud de las cuales se determina si esa persona puede ser susceptible de tener una incapacidad. Por eso siempre hay que preguntarle cuánto cotizó usted, tráiganoslo y nosotros le decimos si aparte, porque puede ser que tenga unas lesiones o unas dolencias, una gravedad
muy importante, considerable, y que no sean tributarias de la incapacidad porque no tiene ese periodo previo de cotización. Cuando hablamos de incapacidad, ¿a qué nos referimos, Ángela? Claro, es que aquí hay que diferenciar principalmente pues, dos supuestos. ¿En qué situación puede estar un cliente o cualquier persona que quiera solicitar una incapacidad? Vale, primero puede estar en lo que comúnmente denominamos, que ha referido Luis, situación de baja. Eso es una incapacidad temporal que está definida en el tiempo y está sujeta tanto a una mejoría del paciente como a una total recuperación, y lo natural es que se reincorpore pues, a su puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esas patologías, esa enfermedad que pueda sufrir esa persona, pues no tiene curación o no va a poder mejorar. En ese caso estamos ante lo que se denomina una incapacidad permanente. Dentro de lo que se denomina incapacidad permanente, que el requisito, que la consecuencia puede ser distinta según el tipo de situación en la que estemos. La primera, una incapacidad parcial. Aquí nos estarían concediendo una indemnización, pero yo puedo seguir trabajando. Luego tendríamos una incapacidad total. La principal diferencia es que aquí nos conceden una pensión prorrateada por meses y yo no puedo trabajar de mi profesión habitual. Pensemos, por ejemplo, en una profesión física, pues hoy me dedico al sector de la construcción y tengo una dolencia a la espalda que no me permite volver a realizar ese trabajo. Pues podrás trabajar de otra cosa, pero no podrás dedicarte a ese sector. Entonces eso tendrá una pequeña pensión económica en base a lo que se denomina la base reguladora de cada trabajador, y se delimitará conforme a ese criterio un porcentaje de esa base. Luego tendríamos el tercer tipo, que es la incapacidad permanente absoluta, que esa nos impide para realizar cualquier tipo de trabajo. No podemos trabajar ni por cuenta propia ni por cuenta ajena. Y claro, al no poder trabajar, pues la pensión que se devenga, también con carácter mensual, pues es más elevada que uno total, evidentemente, porque con esa ya no podemos trabajar. Y el último grado, que es el más difícil, el más escaso de ver, por lo que implica evidentemente, es el denominado de gran invalidez. ¿Qué implica este aspecto? Pues que esa persona a la que se le concede ese grado de incapacidad no puede volver a trabajar evidentemente nada, y además necesita para realizar sus actividades cotidianas ayuda de un tercero. ¿Qué implica eso? Pues una pensión, una ayuda económica pues realmente pues superior. ¿Por qué? Porque estamos necesitando la ayuda de otra persona que la ayude pues a sus tareas tan cotidianas como puede ser pues el aseo o cualquier otras cosas pues del día a día que no podría hacer. Esos serían los distintos grados, las distintas situaciones en las que se puede encontrar una persona. Andrea, ¿cuál es el procedimiento que se hace? Bueno, pues lo primero es, cuando llega un cliente a nuestro despacho, se le explica que lo primero que vamos a hacer es enviar la solicitud de la incapacidad para que el equipo de valoración, del que hablaba antes Luis, la cite a esa persona para que sea vista por ellos. El equipo de valoración es lo que comúnmente todo el mundo conoce como el tribunal médico. Después, este tribunal, el equipo de valoración, va a emitir un dictamen propuesta. Normalmente, y ya se le avisa al cliente, viene desestimado. Es muy raro que ya directamente el tribunal médico nos dé una incapacidad. Entonces, ¿qué hacemos contra ello? Recurrir. ¿Cómo recurrimos? Pues se hace a través de una reclamación previa. Se denomina una reclamación previa a la vía laboral. Es preceptivo hacerlo, es obligatorio antes de poder acudir a la jurisdicción social, y también es un recurso contra la Administración que también suele venir denegado. También sería raro que ahí nos lo concedieran. Tras ello, entonces, al venirnos denegadas, ya entonces te interpondríamos una demanda ante el juzgado de lo social. ¿Y qué ocurre? Que nos citan para juicio. Entonces, ¿qué puede ocurrir en ese juicio? Podemos ganarlo el juicio, es decir, conseguirle la incapacidad a la persona. ¿Y qué va a ocurrir? Que la Administración no va a estar conforme y va a recurrir. Y contra ese recurso de la Administración nosotros deberemos contestar. También puede ocurrir que perdamos el pleito, es decir, que lo que significa no darle la incapacidad a esta persona, y entonces podríamos todavía nosotros recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia. Aquí el Tribunal Superior de Justicia dictará una sentencia que ya será firme, y entonces el procedimiento termina. ¿Cuánto puede durar? Es lo que más nos preguntan los clientes. ¿Cuánto tiempo voy a estar esperando? Claro. Porque son clientes con dolencias que pues se encuentran mal y necesitan no trabajar. Pues suele durar, ya se les tiene que avisar también, 1 año y medio largo. Son procedimientos muy largos, como bien acabo de explicar, son procedimientos que además conllevan muchos trámites y se alargan mucho en el tiempo. ¿Y si nos lo deniegan, Luis, podemos volver a solicitarlo o no?
Sí, vamos a ver, una vez que todo el proceso finaliza, que ya finalizó el oportuno recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, es posible que si aparecen dolencias nuevas, repito, tiene que aparecer un hecho nuevo, un hecho que agrave esa situación anterior, se puede volver a solicitar la incapacidad. Es preceptivo tener ese informe nuevo para poder iniciar otro expediente, como el que acaba de referir muy bien mi compañera Andrea. Hablamos también de la incapacidad que empeora. Ángela, ¿qué ocurre en estas situaciones cuando esa incapacidad va empeorando con el tiempo? Claro, es que a ver, tenemos que partir de la base de que las incapacidades no son compartimentos estancos, es decir, a mí no me conceden una capacidad total y inamovible, no. Puede mejorar, mi situación puede empeorar o agravarse, o pues simplemente podemos estar disconformes con ese grado de incapacidad. Entonces, si es revisable, ¿qué pasa? Que si es por motivo de disconformidad, pues tenemos que esperar el plazo de 2 años desde que se nos ha concedido un cierto grado de incapacidad, a no ser que haya un error manifiesto en el diagnóstico, y esto es muy importante, entran en juego las importantes pruebas periciales. Siempre es muy importante tener un informe de la Seguridad Social, de la Sanidad Pública, aunque no siempre es así, y bueno, los informes periciales de parte pues también son determinantes respecto a las dolencias. Pues por lo tanto, ese error de diagnóstico como punto muy importante, y esperar esos 2 años desde que se demuestra que no hay esa conformidad con el grado de incapacidad que nos han concedido. Por tanto, se puede modificar, bien porque hay una mejoría, que esto sobre todo lo será la sanidad pública la que vaya a revisar este grado seguramente, y si no, una modificación porque he empeorado o simplemente porque no estoy conforme. Cuando no estoy conforme, a no ser que sea ese error manifiesto de valoración, ese plazo de 2 años es muy importante. Ya están viendo ahí en sus pantallas, en cualquier caso, www.luisperezabogados.com, que es una página a la que ustedes pueden dirigirse para solicitar información sobre el despacho de Luis Pérez y las posibilidades que tienen de que les atiendan en casos concretos, ¿no? Andrea, hablamos de los casos más complicados que llegan al despacho en este tema de incapacidades. Bueno, lo más complicado puede ser cuando estamos ante enfermedades psíquicas. ¿Por qué es esto así? Por la dificultad probatoria que conllevan estas enfermedades. Entonces, en este sentido, tenemos muchos casos en el despacho relacionados con la fibromialgia. La fibromialgia, hasta hace muy pocos años, en los tribunales eran muy reacios a conceder incapacidades o alguna invalidez a causa de esta enfermedad. Sí, porque no son pruebas que se vean, ¿no? a simple vista, ¿no? Y que tú no puedes comprobar a simple vista. Es algo más subjetivo, entre comillas. Entonces era muy complicado hasta hace unos años. Sin embargo, ahora la jurisprudencia está variando, y ya un tribunal de Gerona y otro de lo social de Gerona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le han concedido a 2 mujeres, se les ha concedido una invalidez a causa de la fibromialgia. Son mujeres que poseen fibromialgia, relacionada también con una fatiga crónica, y lo que se argumenta el tribunal es que, pese a poder realizar actividades livianas que son actividades de la normalidad, cuando trabajas necesitas también seguir unos horarios, unas interrelaciones que quizás la gente con este tipo de enfermedades no puede llevar a cabo. Eso es. Además, es lo que señala el tribunal, que aun el más simple oficio conlleva que se sigan, lo que decía, unos horarios y demás. Algo que estos tribunales consideraron que estas mujeres no pueden llevar a cabo. Se trata, sobre todo, en lo que se basan los tribunales es en la eficacia al realizar el trabajo. Que una persona con este tipo de trastornos o enfermedades no puede realizar con eficacia estos trabajos. Por tanto, que en estos casos se consideró que la fibromialgia es una causa para conceder una invalidez a estas mujeres. Claro, porque a mí lo que se me ocurre es, existen enfermedades por las cuales te van a incapacitar ya de mano, de principio, es decir, tienes muchas posibilidades de que te incapaciten, o no está tipificado, no es como en los seguros, ¿no? Que dice, por el collarín tanto, que es una cosa que me hace muchísima gracia, por cierto. No, nunca sabes realmente que por una determinada enfermedad vayan a dársela o no. Hombre, sí que hay algunas que debido a la gravedad o lo que conllevan, o sobre todo relacionado con su trabajo, lo que hablaba mi compañera de cuando se da una incapacidad permanente total,
es mucho más factible que una absoluta en estos casos, pero además incluso influye la edad de la persona. La edad de la persona es muy importante. Si estamos ante una persona de 60 años, no va a ser igual que una persona de 20 años. O sea, influyen muchos factores. Nunca podemos hablar de una generalidad de en estos casos nos la van a conceder. No, ni que tampoco que no. Es decir, depende del caso, depende de las patologías, son muchos factores los que influyen en ello. Tenemos que tener también en cuenta que no todas las enfermedades influyen de la misma forma en las personas, ¿de acuerdo? No hay como un parámetro donde diga, pues esta enfermedad a un individuo de estas características le produce estos menoscabos que le dificultan o le impiden realizar su trabajo, y a este otro, pues igual esa misma enfermedad no interactúa de la misma manera. Eso también es importante. Puede haber enfermedades que interactúen con otras que tenga el propio paciente, es decir, que no sea solamente esa enfermedad la que tiene, sino que tenga otra que le incapacita realmente para poder desarrollar su trabajo. Cosas que a mí, por ejemplo, me sorprendieron bastante en esta cuestión. Era, por ejemplo, una persona con un cáncer, el que desafortunadamente tiene esa enfermedad, pues dices tú, coño, pues tiene una incapacidad, se le van a dar la incapacidad fijo. No necesariamente, porque a lo mejor en su trabajo el cáncer no le influye. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ese cáncer pues lleva aparejado pues una depresión mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces ya esa depresión sí realmente es incapacitante para su trabajo. Pongamos ese ejemplo, vamos, a título ilustrativo. Pero surgen, lo que repito, las enfermedades no interactúan de la misma forma en todas las personas, y es por ello por lo que no se puede dar un catálogo de esas enfermedades, cuando sí realmente hay tablas en lo que son las lesiones permanentes no invalidantes, que es, digamos, un estadio previo a la incapacidad. Por ejemplo, imaginemos, te cortas un dedo, pues ese dedo es objetivo. Te falta un trozo de dedo, eso te lo indemnizan en tanto, ¿no? Vaya como me salió el ejemplo del trozo de dedo, sin querer, pero es verdad, te cortan un dedo, te cortan una mano o un brazo, eso sí se puede indemnizar. Hombre, un brazo entiendo que para un taxista sería incapacitante, o para un guitarrista, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor un dedo, pues para un abogado, igual no tiene por qué ser incapacitante, o un brazo para un abogado, ¿vale? Sí, sí. Hay otra historia, es decir, estamos hablando de las incapacidades para siempre, ¿no? Incapacidades, pero hay incapacidades parciales, es decir, transitorias, no sé cómo explicarlo, vamos, Claro, que realmente tienen que valorarte cada año, cada 2 años, cada 3 años, es decir, que no te la dan de mano, no te la dan de principio, pero bueno, que están ahí. Lo que vemos mucho con las incapacidades, punto número 1, es que actualmente lo que vemos en los fallos de los juzgados sociales, que es complicado que te la den, bueno, muy importante cuestión de prueba y demás lo que decimos, que podemos volver a intentarlo, siempre esperando esa carencia de 2 años para volver a solicitarla. Pero no significa que tengamos un número limitado de veces. Además, como decíamos al principio, es importante diferenciar entre lo que comúnmente denominamos baja, que es por una enfermedad, por una patología, que va a tener, que se prevé que vaya a haber una mejoría o se estanque y podamos seguir con nuestro trabajo, y luego ya estamos hablando de las incapacidades, de la parcial en la que vamos a seguir trabajando, pero luego ya está la total, que como recordábamos, no nos impide trabajar de ciertas cosas, lo que hablaba Luis, oye, pues si me falta una falange, pues no voy a poder seguir haciendo, imagínate, un trabajo, pues un escultor, por ejemplo, pongamos ese ejemplo, pero sí puedo trabajar en otro tipo de labores, pues por tanto a esa persona le concederán una incapacidad total para ese trabajo. Y luego ya si nos movemos en incapacidades absoluta o gran invalidez, ahí ya no podríamos realizar ningún tipo de trabajo. Ha habido mucha picaresca con esto, que quizá ha retraído en un momento determinado a ciertos jueces, ¿o no? Hombre, a veces la picaresca quizás... bueno, la picaresca se da en todo. En todo. Pero, por ejemplo, el tema de los seguros, Luis, tú sabes que ahí siempre ha habido y habrá, ¿no? En un porcentaje elevadísimo en el tema de los seguros. Y este tipo de historias, pues también pudo haber en un momento determinado... También. El problema es, para la seguridad social, yo entiendo que es bastante complejo acreditar esa picaresca. No tanto para las mutuas de trabajo, cuando son las que tienen que pagar. Tienen servicios, pues tienen detectives contratados, y a veces sucede que la persona que está tan eso te digo, esas imágenes que salen a veces en televisión, que la captan pues haciendo actividades que teóricamente serían incompatibles con ese grado que está pidiendo. Entonces, claro, o como nosotros decimos muchas veces en el despacho, el que sana cuando le dan la incapacidad. Claro. Entonces no vuelve a ninguna revisión, ni vuelve a ningún médico, a los 2 años se la revisan y se la quitan, claro, porque tú tienes que tener un seguimiento. Tú supuestamente no curas cuando te dan la incapacidad. Claro.
Entonces, un poco es lo que nosotros también decimos al cliente, ¿no? Oiga, usted tiene estas dolencias, porque a veces lo decimos al cliente porque el cliente a veces no es consciente y como ya no tiene la cosa de trabajar, sí que es verdad que el hombre se ve más liberado y no es que cure, pero vive la vida con una cierta tranquilidad que antes, ¿no? Y entonces igual pues no va tanto al médico y se dan esas paradojas y esas circunstancias tan desastrosas para él cuando vienen y le quitan la incapacidad porque a lo mejor no tiene informes médicos de cómo acreditar eso y tiene que volverse a meter en otro procedimiento con el tiempo que lleva y demás, y eso es bastante dificultoso y bastante dramático para él. Entonces nosotros siempre le advertimos, oiga, yo sé que usted tiene estas dolencias porque están acreditadas, porque hay un informe de sanidad que lo dice, porque los médicos así lo acreditaron, porque hay un juzgado que se lo dice, porque usted realmente las tiene y yo lo sé, pero no se olvide que tiene que seguir tratando. Si dice, es que esto ya no tiene cura, lo mío, por ejemplo, un dolor muy fuerte de columna, sí, pero no, tiene que ir usted acreditando por si lo revisan, que luego pueda hacer valer su derecho. Sí, sí. Las incapacidades, claro, estos son... No sé si hay más, menos que antes, si se dan más, menos. Tú decías que ahora las dan con bastante, Ángela, con bastante dificultad. Hay muchas cautelas en estos últimos años de crisis. Lo que no quiero con ellos personas que tienen dolencias, que tienen patologías demostrables, tanto con informes de la sanidad pública como informes periciales de parte, pues que lo sigan intentando, porque bueno, no es más que quizás reconocer ese derecho, esa posibilidad de esa persona pues que no puede trabajar, pues que pueda seguir conllevando pues una vida pues, con ciertas reconocer su prestación económica a esa persona que no puede seguir realizando esa labor. Por lo tanto hay que seguir intentando y seguir pues estudiando todos los medios que tenga a su alcance para intentar conseguirla. Yo creo que esto nos da para más programas, ¿eh? Este tema de las incapacidades. Se nos ha quedado corto el programa hoy porque había muchísimas cosas y yo creo hasta incluso un día podíamos invitar a alguna asociación, por ejemplo la de fibromialgia, ¿no? Que podría venir con nosotros aquí al programa y explicar también esa parte desde el punto de vista de ellos, ¿no? Sí, son clientes nuestros. Yo creo que no hay ningún tipo de pues problemática en hablar con la porque además presidenta hay y que un mucha día gente, venga. Sí. Hay mucha gente que padece esta enfermedad y que desgraciadamente parece que todavía no está tipificada lo suficiente como para que se reconozca, ¿no? Sí, pues a ver si pueden venir. Yo creo que sí, yo creo que lo vais a lograr. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Y ustedes ya saben, www.luisperezabogados.com, la página que tienen a su disposición, página web a su disposición. Y todos los programas los subimos a YouTube, ya lo saben ustedes, así que pueden ver el alegato en cualquier momento del día. Saludos amigos, muy buenas noches, hasta dentro de 15 días.